Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario en que estés viendo mi video. Ante todo, gracias a todas aquellas personas que vieron mi segundo video, que le dieron un me gusta, que le dieron un link, se suscribieron y estoy esperando sus comentarios o sus preguntas. Ya tengo una muy especial, pues es de una sobrina muy querida. Quiere que le haga un tutorial especial y con mucho gusto se lo voy a hacer en forma particular. Ella tiene un ideal y lo vamos a trabajar. Ya estoy planificándolo. Bien, siempre en mis clases iniciaba cada clase con la parte final de la anterior. No es porque quiera emular aquello famoso de que decíamos ayer. No, eso es imposible. Pero bien, en el segundo video, terminamos con preguntarte qué es para ti el éxito. Y es que esto es muy importante. ¿Por qué esa pregunta? Porque es que realmente el éxito está definido de una manera muy personal. El éxito en realidad es lograr aquello que te va a dar a ti satisfacción. El éxito es aquello que tú logras y que te produce un equilibrio emocional, que sientes en tu espíritu, tu alma, tu corazón, lo que tú quieras llamarlo, que sientes esas mariposas revoloteando en tu estómago, como dicen cuando es el primer amor. Eso, cuando tú lo sientes, has logrado el éxito. Y tienes que tener presente que el éxito no es una sola cosa, no, puede ser en la vida un cúmulo de situaciones que tú has logrado y en todas has sentido esa sensación y ese es el éxito, has logrado el éxito. Entonces, en conclusión, el éxito depende de que tú te sientas bien contigo mismo. Esa satisfacción personal, esa sonrisa natural que te saca cuando concluyes una labor, cuando miras lo que has hecho, eso es el éxito. Es vivir de acuerdo a como tú quieres vivir, lógico, respetando los derechos de los demás. Eso sí, no tienes que buscar hacer las cosas para satisfacer a los demás. No, jamás. Jamás podrás lograr el éxito, jamás podrás sentirte satisfecho si estás pensando simplemente en lo que los que están a tu alrededor quieren que tú hagas. Eso es un error. Nunca estarán satisfechos con nada de lo que tú hagas. Si lo haces, malo. Si no lo haces, también. Entonces, en conclusión, tienes que pensar prioritariamente en ti. Lógico. Si tienes una familia, el pensar en ti incluye a la familia. No estoy hablando del grupo familiar. Tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¿Qué es lo que se convierte en la familia? Desafortunadamente ya los padres, cuando uno forma una familia nueva, ya pasan a un segundo plano. Los demás familiares también, pero siempre pensando en ti. Esto me trae a la mente
una anécdota de dos hermanos que estaban en un aeropuerto. El mayor despidiendo al menor. Y en un momento de la charla el mayor le dice: te envidio, hermano. Y el menor le contesta: ¿pero por qué? ¿Cómo me va a envidiar? Si tú tienes todo, a ti te han dado todo, a ti te pagan el estudio, te pagan viajes en avión, te mantienen. En cambio yo tengo que trabajar. Yo mismo me pago mi estudio, yo me pago mi alimentación, mi vestido, todo lo... Hace mucho tiempo que yo soy independiente. Y le responde el hermano yo: te envidio porque has hecho lo que has querido. Has hecho teatro, has hecho cine, has hecho lo que has querido en tu vida. No es culpa del otro hermano. Él ha vivido de acuerdo a su punto de vista y ha logrado los objetivos que se ha planteado. Por lo tanto, ha tenido éxito, ha logrado hacer lo que ha deseado hacer en la vida. Bien, teniendo claro esto, vamos ya a los pasos para lograr el éxito. En el método japonés, el Kaizen, del que hablamos anteriormente, ellos plantean 4 pasos. Las otras metodologías plantean más pasos adelante, pero en definitiva el primer punto en los dos coincide, que es establecer objetivos. Quiero, antes de seguir, aclarar que el método Kaizen utilizado por el Japón para lograr el milagro japonés fue originariamente realizado en Estados Unidos después de la guerra. Ellos fueron los primeros en utilizarlo con un gran éxito, antes que el Japón. Bien, el primer punto en los dos es establecer objetivos, planificar. Para establecer objetivos hay que saber cuál es el deseo que tenemos. Caso concreto: quiero encontrar trabajo. Hay que planificar cómo encontrar trabajo. Es una cuestión sencilla, no es solamente salir a buscar trabajo. No, hay que planificarlo para poder lograr el éxito. Poder afirmar: hoy salgo y consigo trabajo. ¿Por qué? Porque es una persona que está planificada. Voy a abrir un negocio. Planifique primero. Establezca los objetivos. ¿Qué tipo de negocio es el que quiere abrir? ¿Conoce sobre ese negocio? ¿Qué posibilidades tiene de establecer ese negocio? ¿Se necesita mucho dinero para hacerlo? ¿Se necesita mucho papeleo para hacerlo? ¿Tiene la ubicación donde establecer el negocio? ¿Esa ubicación es la adecuada para el tipo de negocio que se está planeando? Hay que establecer objetivos. La mejor manera de lograr el éxito es trazarse un objetivo
que sea alcanzable. Es importante esto. Tengo que soñar, pero con los pies puestos sobre la tierra. Y si puedo, agarrado de algo para que no me mueva cuando ya giren. No me puedo trazar objetivos que sean imposibles, porque me voy a encontrar siempre contra un muro, el fracaso. Que esos objetivos dependan solamente de mis capacidades, de mis cualidades, de mis habilidades, de mi deseo de triunfar. Si es, por ejemplo, en el estudio, ¿cuántas horas estás disponible a estudiar para lograr ese éxito? Si es en el trabajo, también. Si es un negocio propio, ¿cuánto estás disponible a ponerle el pecho a esa nueva situación para sacar adelante ese negocio? Porque el hecho de establecer un negocio no es que, no, ya soy propietario, me siento aquí y más nada. No, al contrario. Cuando se es propietario de un negocio es cuando más se trabaja. Parece mentira, ¿no? Ah, no, yo soy dueño. No. Estamos hablando de los inicios. Si quieres lograr éxito. Entonces, esos objetivos tienen que ser muy claros, tienen que ser alcanzables y también medibles. Que tú puedas ir viendo si estás logrando esas etapas que te has propuesto. En todo aspecto, si quieres ser un atleta en cualquiera de los deportes, tienes que ver con qué facilidades cuentas. Y si ya te conquistaste a ti mismo, estás totalmente convencido de que quieres hacerlo, te trazas tus objetivos. Esto de los objetivos, de trazar objetivos, de planificar, no es una cuestión moderna. En los años antes de Cristo, existen en las cuevas de Altamira, en España, dibujos de cómo los aborígenes, antes de salir a cazar, se trazaban un objetivo y lo dibujaban. Esos son los dibujos. Hay una cantidad de dibujos rupestres adicionales. Ok, perfecto, pero unos de ellos era eso que llama la atención. Ellos estudiaban primero cómo cazar un ciervo. Hacían los dibujos, todo lo estudiaban. Y después salían a cazarlo. Eso es lo que yo tengo que hacer antes de lanzarme de una manera desordenada, dejar una situación sólida por buscar un albur simplemente porque se me ocurrió. No es la manera de lograr el éxito. Parece mentira, pero la planificación es importante. Siempre se planifica primero antes de construir. Lo hacen los arquitectos.
Los arquitectos no empiezan a construir, primero hacen un plano. Los ingenieros civiles también, los ingenieros mecánicos. Tenemos que dibujar primero la pieza con las medidas exactas y todo para poder llevarla a la realidad. Es lo mismo que los dibujos de la cueva de Altamira. Entonces, en conclusión, lo primero que hacemos en los pasos a seguir es establecer el objetivo, planificar. Ya establecí un objetivo, empiezo a planificar cómo hacerlo. Espero que haya sido de su agrado. No olviden darle el link, se me olvida a mí, el me gusta y sobre todo sus comentarios. Que tengan muy buen día, muy buena tarde, muy buenas noches, dependiendo de la hora, y que mi Dios los bendiga.